Por si usted no sabe, y es bueno que ya lo sepa de hoy en adelante, hemos estado transmitiendo los mensajes aproximadamente desde hace un mes por algunas de las vías de las redes sociales. Ya le estaremos diciendo cuáles, pero están en YouTube, están en Spotify, en Instagram y posiblemente a lo mejor ya está otra de las redes para que usted esté viendo los mensajes que estamos transmitiendo, pero lo hacemos con un propósito y creo que estamos en el plan y en el propósito de Dios para que Ciudad Hidalgo conozca a través de los mensajes la palabra de Dios, la sana doctrina que hemos estado compartiendo y sobre todo que escuchen la palabra, ¿verdad?, en la forma expositiva como lo hemos estado haciendo con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, para que la gente vea una forma diferente de transmitir la palabra en este tiempo, y no solamente en Ciudad Hidalgo, que es un pueblo pequeño, pero con bastante gente, los alrededores de Ciudad Hidalgo y aquí en Michoacán y en todo México y en otros países del mundo. Así es que gracias a Dios por ello, y que es algo que está en el corazón de Dios y Dios lo está permitiendo todo. Y yo le he dicho, no es el tiempo en el que estoy más seguro que en ningún otro tiempo de que Dios está con nosotros, de que Dios ha estado obrando en nuestras vidas, y no es casualidad de que usted esté aquí. Dios tiene un propósito para su vida y para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que es importante que aprendamos, que es necesario, y hemos puesto como tema cómo enfrentar la vida ante una sociedad corrompida. Parece que es una rima, ¿verdad? Cómo enfrentar la vida ante una sociedad corrompida. Y hay un pasaje que vamos a leer, está un poquito largo, pero esto que vamos a leer va a constar por lo menos de 2 o 3 prédicas, reflexiones durante las próximas semanas. Va a ser, digamos, como el entremés o como el principio del platillo en un restaurante. Vamos a ir poco a poco adentrándonos hacia lo que Dios va a ir hablando a nuestras vidas, pero vamos a leer todo este pasaje que está en Romanos 1, 21 al 32. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, de ahí viene la palabra pornografía, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores o criticones, aborrecedores de Dios, injuriosos, gente que insulta y ofende, soberbios, altivos, inventores de males. Atención, desobedientes a los padres, necios, desleales o infieles, sin afecto natural, implacables, que es gente sin compasión, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Uno de los años que es el más recordado por algunos de nosotros es el año 1970. Yo creo que ha sido el año más bonito de toda la historia. Porque nací ese día. O en ese año. Pero es el año que también se recordó por algunas cosas que sucedieron. Una de ellas que aquí en México estaba próximo a celebrarse el Mundial de 1970. Pero también hubo una tragedia que poco se sabe, y es que en Perú, en el país de Perú, en el año 1970, exactamente el 31 de mayo a las 3:53 de la tarde, mientras la gente estaba en su hora de alimento, hubo el terremoto más grande, o uno de los terremotos más grandes de la historia. Ese terremoto en una de las ciudades que se llamaba Ancash. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7.9 en la escala que ahora le conocen como la escala de Richter. Estamos hablando que es un terremoto que sucedió con una magnitud muy grande, que estremeció toda la ciudad, pero específicamente en la ciudad de Ancash. Esa tarde, ese terremoto trajo muerte a cerca de 70,000 personas. Uno de los pueblitos cercanos allá a esa gran ciudad, con una capacidad o extensión, y que constaba de 23,000 personas, 20,000 de ellas fueron muertas por el terremoto. Cuando el terremoto durante algunos minutos estuvo sacudiendo la ciudad, la gente salía a las calles, dice la historia,
corriendo las mujeres, ¿verdad? Llorando por sus hijos, porque algunos se los había tragado la tierra. Otros se salían a las calles para que no cayeran las casas sobre ellos. Otros corrieron a refugiarse en sus casas, porque era muy grande el terremoto, de modo que trajo una gran destrucción en esa ciudad. Los hombres corrían y todo, y cuando después, al pasar el tiempo, ¿verdad?, del terremoto, la gente espantada, la gente pues en pánico, decidió de pronto pues tomar un tiempo y decir qué vamos a hacer. No pasaron ni 15 minutos cuando una de las laderas de los altos donde se acumulaba la nieve se vino y se derrumbó sobre esa ciudad que tenía 22,000 habitantes, matando a 20,000 de ellos. Dicen que los 300 personas que quedaron vivas en ese lugar veían que algunos helicópteros o algunas personas querían ayudarles, pero no se podía definitivamente por cómo había quedado esa parte de ese pueblo. Y esos 300 personas dicen que anteriormente habían ido 3 misioneros a predicarles la palabra de Dios a todo ese pueblo que tenía 23,000 personas. Ese pueblo era conocido porque había una depravación y el pecado era grande, en gran manera en ese lugar. Pecados de todo pecado que usted pueda ahorita en este momento venírsele a la mente. Y ellos no quisieron escuchar la palabra. Habían cerrado sus oídos a la voz de Dios. Y cuentan algunos de ellos que estos 3 misioneros llegaron a compartirles la palabra. La gente se negó a escucharlos y que posiblemente, como ya no los vieron, piensan que también los mataron. Esto fue una noticia grande para todo lo que fue el país de Perú, pero sobre todo en este pueblo, porque dicen que era uno de los pueblos más depravados, de los hombres más pecadores que pudiera haber, y Dios en su misericordia fue o mandó hablar a la gente para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron saber nada de Dios. Esto nos lleva a nosotros a pensar en aquellas 2 ciudades que conocemos usted y yo, que se llama Sodoma y Gomorra. Que Dios les advirtió porque un juicio iba a venir sobre ellas si no se arrepentían. Pero tampoco la gente quiso escuchar de Dios, no quiso oír la voz de Dios. Sodoma fue conocida porque era el pecado sexual lo que abundaba ahí, la perversión. Similar a lo que acabamos de leer. Gomorra era una ciudad conocida porque en esa ciudad la gente era orgullosa, era altanera, no se preocupaba por las necesidades de los demás. Ellos pensaban en un egoísmo solamente en ellos mismos y no les importaba a nadie. Es decir, que estas 2 ciudades fueron destruidas porque una fue por la depravación y la otra fue por el orgullo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El libro de Judas describe cuál fue el castigo para esas 2 ciudades. Vaya conmigo en Judas 1, 5 al 7.
Si usted no sabe dónde está Judas, está en la Biblia. Sí. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y así como en aquel tiempo, no dista mucho de lo que estamos viviendo en este último tiempo. Por eso, mis amados hermanos, hay que tener tanto cuidado en cómo estamos viviendo en este tiempo. Porque hablamos, ¿verdad? Y se ha predicado que Dios no retarda su venida. O sea, la venida de Jesús está cerca. Pedro dijo, como muchos tienen por tardanza. El Señor no tarda en venir. Y después de que Él aparezca, viene un juicio severo sobre la tierra. Por eso, estamos viendo que donde Dios no está, la sociedad, la familia, los pueblos y las grandes ciudades se han corrompido, se han echado a perder. Esa es la palabra, se han echado a perder. John MacArthur dijo que, fíjese, dice, la sociedad de nuestros días está en una caída libre y está al borde del colapso. Y esta generación, hablando de la que estamos viviendo, está viviendo una de las épocas más eróticas y perversas de los últimos tiempos. Más perversas. Ahora, como nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿cuál va a ser nuestra reacción ante esta sociedad que camina sin Dios? La depravación sexual ha hecho surgir cientos y cientos de enfermedades de transmisión sexual. De tal modo que los pueblos y las grandes ciudades se han corrompido de tal manera que ha traído consecuencia o unas consecuencias sin número de enfermedades mentales y severas. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren 85 personas por semana por enfermedad de transmisión sexual. Por semana. ¿Sabe cuánto da en un año todo esto? Cerca de 3,400 personas por año muriendo por transmisión sexual. 2,000 personas mueren por drogas a la semana en Estados Unidos. 2,000 personas. Y 2,000 personas se suicidan por día en el mundo. Y la pregunta que ha sido esa pregunta del millón cuando sucede esto, dicen, si era cristiano y se suicidó, ¿a dónde se fue? Al infierno. Esa es la pregunta. Porque recordemos una cosa, que nadie tiene derecho a quitarse la vida. Solo Dios da y solo Él la quita. Es que eso nos pone a reflexionar a nosotros de que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Él es el dueño. Por lo tanto, estamos viviendo en el tiempo donde hay una gran crisis espiritual en el mundo. Y esa crisis es por causa de que
tanto hombres como mujeres han hecho a un lado la ley de Dios, se han olvidado de Dios. Dios no está en sus corazones. Dios no está en su mente. Por lo tanto, al no tomar en cuenta a Dios, ha venido un declive moral. Porque han ignorado a Dios. Entonces ha venido como consecuencia la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Déjeme decirle una cosa. En este tiempo se predica mucho de amor de Dios. Y sí, Dios es amor, ¿verdad? Pero se habla poco de la justicia de Dios. El salmista en el Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado con la gente que es impía, con los pecadores. Sí, a la gente se le puede hablar de que Dios es amor y Dios ha sido bueno y Dios ha sido clemente y misericordioso hasta el día de hoy. Pero Dios es justo y la ira de Dios un día va a caer sobre el hombre porque la justicia de Dios es así. El Salmo 5:5, fíjese lo que dice, que los insensatos o los necios no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios aborrece a los impíos. ¿Y qué es lo que se predica ahorita, en ese tiempo? Que Dios, no importa, o sea, Dios te ama. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Déjeme decirle una cosa. Dios aborrece a los pecadores. Hasta que se arrepienten delante de Dios y vienen al conocimiento de Dios, entonces es que Dios comienza una obra en ellos por el amor que Él tiene para con nosotros. Una de las doctrinas de la gracia que un día estuvimos enseñando aquí, la cual ya hemos aprendido durante algunos tiempos, ¿verdad? Habla de la depravación total o la corrupción radical. De esta doctrina poco se predica. No se habla mucho porque a la gente no le gusta que se le hable del pecado. Pero eso significa que el hombre es esclavo del pecado. Y la palabra pecado significa la falta o transgresión, o errar al blanco, la falla, o estar en contra de la ley divina, actuar fuera de lo correcto. Vamos a reflexionar en esto esta mañana. Dios odia el pecado porque representa un agravio a la persona de Dios. A su carácter. Por eso los hombres en ese tiempo viven como si Dios no existiera. John Piper, uno de los predicadores, dijo esto, ponga atención. El pecado es la gloria de Dios no honrada. La santidad de Dios no reverenciada. La grandeza de Dios no admirada. El poder de Dios no alabado. La verdad de Dios no buscada. La sabiduría de Dios no estimada. La belleza de Dios no atesorada. La bondad de Dios sobre nuestras vidas no saboreada. La fidelidad de Dios no confiada. Las promesas de Dios no creídas. Los mandamientos de Dios no obedecidos. La justicia de Dios no respetada. La ira de Dios
o el enojo de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada y la persona de Dios no amada. Eso es el pecado. Ahora, ¿usted sabe que todo eso ha traído graves consecuencias a la humanidad? Porque la sociedad en la cual estamos nosotros viviendo, que es una sociedad corrompida o echada a perder, es la consecuencia del pecado. Por eso, mis amados, el alejarse del pecado para el hombre no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que nos aparta a nosotros de toda iniquidad. Y todos los días. Por eso Dios dice, sean santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. O sea, la santidad es lo que conviene a nosotros. Nos conviene vivir en santidad. Por eso, Pablo dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Algo que no podemos pasar por alto es que todos los hombres hemos pecado. Todos. O sea, no podemos decir, yo no he pecado. Todos los hombres hemos pecado. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe esta carta que nosotros hemos leído ya esta parte, les dice, y comienza con una pregunta debido a los estragos que el pecado ha causado en toda la humanidad. Pero les dice ahora en Romanos 3, versículo 9 al 12, les dice, Él está con los gentiles y con los judíos. Los judíos no querían estar con los gentiles porque no era el pueblo de Dios. Pero Dios dice que a través de Cristo hizo de los dos un solo pueblo. Y ahora Pablo les dice, ¿qué pues? Romanos 3, 9 al 10. ¿Somos nosotros, hablando de los judíos, somos mejores que ellos? ¿Somos mejores que los gentiles? ¿O los paganos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Escuche bien, no hay ni siquiera uno. Hasta este día. Bueno, solamente hay uno. Y es Dios. Aquí hay una declaración de Pablo a los romanos cuando les enseña. Y esto es para reflexionar, ¿verdad? Porque al final de este versículo lo que está diciendo, que todos están bajo pecado. Es decir, que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo pecado y están sometidos a una esclavitud. Por lo tanto, la gente es esclava del pecado. Ahora, si nosotros ya somos libres porque Cristo nos hizo libres del pecado, nosotros no podemos andar viviendo en él. Ahora, cuando Cristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? No es que la gente dice, yo conozco de Dios y por lo tanto soy libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer qué? No, somos libres del pecado para vivir una vida que le agrade a Dios. Eso es lo que trae libertad al hombre. Por lo tanto, todos están bajo pecado. Es decir, que todos los seres humanos, sin excepción, estamos bajo pecado.
Y estamos sometidos a una esclavitud, por lo tanto, la gente es esclava del pecado. Y Pablo dijo en Romanos 3:23, porque la paga, o más bien por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes son todos? Todos. O sea, sin excepción nadie puede decir, es que yo no peco. No, pero vamos al otro. Es ahí. Esa es la gracia de Dios. Porque en eso que estamos viviendo, Dios, ¿verdad? Lo que hace es revelar la justicia de Él. Fíjense, por esta razón Dios revela en el Evangelio, en su palabra, la justicia que Dios nos provee a todos nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de la fe en Cristo Jesús, escuche bien, es solamente por Cristo, por nadie más. Es solo por Cristo, por gracia, es solo por Él y solo por la fe. Es solamente por la fe que Dios nos ha dado a nosotros para creer en Él. Porque la fe viene ¿de dónde? Por el oír. Y el oír por la palabra. Y Dios le da fe al hombre. Por eso es que hemos hablado de las 5 solas. Es solo por fe. Y solo por gracia. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Y por la fe que Dios nos ha dado para ponerla en Él, es que usted y yo somos salvos. No por obras. Es por la justicia de Jesús puesta en nosotros. La justicia de Dios puesta en el hombre. Ahora, Pablo expresa la acusación contra la humanidad en este pasaje. Y las pruebas que sustentan esa acusación diciendo que todos por naturaleza estamos bajo la ira de Dios. Y déjeme decirle, la ira de Dios no ha terminado, O sea, la ira de Dios ha estado ahí. Pero el hombre no cree en la ira de Dios y piensa y dice, no, es que Dios es amor. ¿Cómo Dios va a castigar a la gente? ¿Cómo es que Dios va a hacer? Déjenme decirle, ¿Dios lo hizo con aquellas 2 ciudades? Dios lo puede hacer en este tiempo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El carácter de Dios, el hombre no lo cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios. Por eso hemos aprendido acerca de la inmutabilidad de Dios. Porque Dios no cambia. Por eso el hombre debe de tener mucho cuidado con ese Dios que conocemos. Y no es que nosotros le tengamos miedo a Dios, no. Hay una palabra que usted y yo la conocemos, se llama temor de Dios. Reverencia a Dios. Porque Dios tiene 3 atributos que son grandes y deben de ser grandes para nosotros. Dios todo lo sabe, todo lo sabe, porque Él es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede y todo ese es Dios. Y Dios es amor, porque Dios nos ama. El punto de partida del Evangelio, escuche bien, de lo que Pablo está diciendo, lo que hemos estado aprendiendo ahorita, es que el amor de Dios, o Dios revela su amor en el Evangelio, pero al mostrar el Evangelio, Pablo comienza diciendo algo sobre la ira de Dios, lo que empezamos a leer. Y esa ira que hace estremecer a mucha gente. Vamos al texto base que empezamos, Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer hasta el 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por lo tanto, escuche bien, esta palabra ira, la ira de Dios, que está escrita aquí, ¿sabe cuántas veces está escrita la palabra ira en toda la Biblia? 600 veces. Y la ira es el enojo, la indignación de Dios por ver a un pueblo y un mundo pecador. ¿Qué es la ira de Dios? Entonces es la furia de Dios, es el enojo de Dios, la indignación por algo que se percibe o se deja ver como injusto y ofensivo. Por esta razón es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, los hombres detienen la verdad. ¿Cuál verdad? Hay una verdad que Dios ha revelado en su palabra, porque su palabra es verdad. Y el hombre no puede cambiar la verdad de Dios. Pero los hombres detienen la verdad o la restringen, la resisten la verdad de Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre lo que quiere es no reconocer a Dios en su vida. Eso es restringir la verdad. Cuando Dios se ha manifestado al mundo por medio de la naturaleza, que ahorita vamos a ver, el hombre no quiere saber nada de Dios y en su mente y en su corazón dicen, no hay Dios. Y yo le decía la otra vez, ¿usted cree que porque el hombre diga que Dios no existe, por eso Dios va a dejar de existir? No. Porque si usted lee el capítulo 53 de los Salmos y el capítulo 14 comienzan diciendo estos dos versículos que son similares. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? El necio. Por eso Pablo dice que los hombres detienen la verdad para no tener que reconocer a Dios y sacar a Dios de su trono. ¿Sí? Quitar a Dios de su trono y sentarse ellos ahí. ¿Qué hace el hombre en su corazón? Está, o como dicen por ahí, montado en su macho. O sea, yo y yo. Y nada más yo. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso los hombres detienen la verdad. Porque el hombre no quiere reconocer que solo Dios merece la gloria. ¿Quién quiere llevarse siempre la gloria? El hombre quiere siempre que lo exalten, que le digan, ser famoso, ser reconocido aquí en este mundo, que digan, miren cuántas cosas yo hago. No, nosotros no. Eso es lo que el hombre ha hecho. Ha cambiado la verdad por la mentira. ¿Y qué ha pasado? Que el hombre quiere ser digno de adoración. Escuche bien esto, fíjese. Dios ha dejado sus huellas en todo el mundo a través de su creación para que la gente vea que hay un Dios que existe. Y por eso Dios se revela a toda la creación
por todo lo que Dios ha creado en el mundo, su naturaleza, por todas las constelaciones, todo lo que hay en el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque si se ha dado cuenta qué es lo que pasa con el hombre, qué es lo que dice, es que hubo un Big Bang y hubo una evolución. Y venimos del mono. Bueno, si usted se cree como los monos y se parece a los monos, pues Dios es el creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hay un creador, hay una creación. Y la creación cuenta la gloria de Dios. ¿Qué decía el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces Dios se ha revelado al hombre por medio de la creación. Para que el hombre diga, yo no creo que haya un creador aquí en esta tierra y su pensamiento del hombre sea el que fue la evolución. No, déjeme decirle una cosa. Dios le ha dado la capacidad al hombre para creer en él. Pero los agnósticos, ¿sí sabe quiénes son los agnósticos? Los que dicen que no creen en Dios, pero tampoco lo niegan. Porque ellos no quieren sujetarse a las leyes de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso Pablo les escribe el siguiente versículo, el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, escuche bien, son dos atributos de Dios, su eterno poder y su deidad o su divinidad, porque Dios es divino, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre no va a tener excusa delante de Dios, porque Dios ha dejado todo lo que Él creó para que el hombre crea que hay un creador. Como que parece que todo lo que Dios creó, lo creó para que el mundo crea que hay un creador. O sea, Dios no tiene que manifestarse al hombre así, diciéndole, mira, aquí estoy yo. ¿No? Dios ha dejado ¿qué? Su creación. Todo lo que usted y yo vemos. De modo que no hay excusa. Y es lo que Pablo está diciendo. Porque Dios le ha dado esa capacidad al hombre para creer y entender lo que Dios creó. Y es aquí que podemos ver esos atributos de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo es que el hombre conoce a Dios? Por su creación. Pues habiendo conocido a Dios a través de su creación, no le honraron ni le dieron gracias. ¿Usted sabe a dónde puede llevar un corazón malagradecido? La gente malagradecida con Dios y con los demás es una persona que en su corazón está endurecida.
El ser humano es consciente de la existencia de Dios, de su poder y de su naturaleza divina, porque Dios se revela por medio de su creación. Pero ¿qué pasa? Los hombres no honraron a Dios desde el principio de la creación. ¿Y qué es lo que está pasando entonces en ese tiempo? Que el hombre no quiere honrar a Dios. Sigue sin honrar a Dios y viviendo como si Dios no existiera. Usted sabe que el motivo de la creación de Dios, hablando de los hombres, es para que el hombre glorifique a Dios. ¿Usted cree que Dios nos creó a nosotros para gozar de lo que hay aquí en el mundo? Sí, en parte, porque Dios quiere que disfrutemos de las cosas y disfrutemos de la vida a la manera de Dios. Pero el hombre ha convertido esa libertad que Dios le ha dado para disfrutar de la vida en un libertinaje que lo ha llevado a la perdición. ¿Y en dónde está ahorita el hombre? Esclavizado en el pecado. Porque no le dieron gracias, se negaron a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutan o disfruta el hombre proviene de Dios. Porque el ser malagradecidos, ¿verdad?, ha traído a los hombres envanecimiento, necedad en sus corazones. Escuche bien esto, por favor, lo que voy a decir. Toda persona que no está agradecida con Dios, que no le agradece por quien Él es, por haber sido creado por Dios y por lo que tiene y por quién es Dios, tiende a renegar de Dios y a estar en contra de la naturaleza de Dios y a negar la soberanía de Dios. Y usted ya sabe cuál es la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios es soberano en todo el universo. Él hace con el hombre lo que Él quiere y lo que a Él le place. ¿Y quién le puede decir a Dios, como dijo aquel hombre llamado Nabucodonosor, y quién detiene su mano y quién le dice qué haces? Nadie de nosotros le puede decir a Dios qué hace. Así que, mis amados hermanos, Él nos creó, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ha dado vida, Él es el que nos ha dado alimento, Él es el que nos ha dado todo lo necesario hasta el día de hoy. Por eso Él se debe de llevar la gloria. No es nuestras capacidades, es Él. No es nuestra inteligencia, es Él. Así es que dependemos de Él. El escritor de Hechos dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esa es una palabra importante. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquella gente, hombres, que viven para su propia gloria y nunca le dan la gloria a Dios. ¿Y sabe que en el reino de Dios, Dios demanda santidad? Dios dice, sean santos, ¿verdad? Porque yo, vuestro Dios, soy santo. Entonces Dios demanda santidad. Pablo les decía a los Efesios 4:24, les dice, y vístanse del nuevo hombre creado a la manera de Dios o según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Esto qué significa? Que usted y yo debemos de andar en justicia, en santidad
y en verdad. Porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Vamos a ver si usted y yo nos encontrábamos en alguno de estos pecados de los cuales Pablo está hablando. Y pregunta, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no hierren, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. ¿Sí dice ahí borrachos o no? Bueno, por si leí mal. La gente dice, ¿dónde dice que los borrachos no van a entrar al cielo? Ahí lo dice. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjese lo que dice ahí. Y esto eran algunos. Eran. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué precioso es Dios, ¿no? Que de lo que nosotros éramos, ahora Él nos ha transformado y nos ha dado a nosotros no solamente esa salvación, sino nos ha enseñado a nosotros a caminar en justicia, en santidad y en verdad. Y ya nosotros ya no somos esto. Porque si yo le preguntara a ver cuántos de los que hay aquí le entraban a la... Pero ya no, ¿verdad? Porque dice que esto éramos, ya no somos. Mis amados, esta es la primera parte de lo que vamos a estar viendo, porque luego viene lo otro, cuando dice que cambiaron la gloria de Dios a semejanza de animales. Ahí es donde está la idolatría. Que ha sido desde el principio, pero sigue. ¿Y sabe quién es una persona idólatra? Aquella que no reconoce a Dios en su vida. Porque en su corazón está Él, la persona sentado, pero Dios no está en su corazón. Ese es el principio. Si Dios nos permite, en la siguiente vez vamos a ver la otra parte. Por eso terminamos diciendo que Dios se ha manifestado al hombre por medio de su creación, sus atributos y su deidad. Y se entiende porque toda la creación es visible. Y toda la existencia de lo que Dios ha hecho es real. Y el hombre no tiene excusa. Por eso todo hombre necesita la salvación de Dios a través de Cristo. Solo Cristo es el que salva, solo Cristo es el que perdona, solo Él es el que da vida al hombre. Por eso es necesario que el hombre se arrepienta. Si el hombre no se arrepiente de su mal camino, un día la ira de Dios va a llegar. Por eso dice Dios, y Juan el Bautista, su predicación era arrepiéntanse.
Y Jesús dijo, arrepiéntanse porque si no perecerán. O sea, es arrepentimiento. Es reconocer a Cristo por medio de la fe como el suficiente y único Salvador de nuestras vidas. Porque el hombre sin Cristo está perdido. Incline su rostro, por favor. Padre, hoy hemos expuesto tu palabra. Hoy creemos que a través de la voz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, tú has hablado al corazón nuestro y necesitamos un cambio en nuestro corazón. Sí, un día todos los hombres que no te reconocen probarán de esa ira. Ayúdanos a nosotros a vivir una vida en justicia, en santidad y en verdad. Ten misericordia no solamente de nosotros, sino de aquellos que no te conocen. Nuestro mundo, Dios, está echado a perder. Y es solamente tu misericordia que puede alcanzarlos. Si hubiera alguien aquí, Señor, en esta mañana, como alguien que está viendo este mensaje, escuchándolo, tráele, Señor, a su corazón un arrepentimiento genuino. Y cambia nuestro corazón. Gracias porque es a través de la vida de Cristo que nosotros hemos sido salvados. Hemos sido transformados, limpiados. Y tú quieres hacerlo también con aquella gente que no te conoce. Por favor, Señor, te pedimos que tú traigas salvación a las vidas, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y a todos aquellos que tú has elegido y predestinado para salvación. Te damos gracias por tu palabra, Dios, en esta mañana. La recibimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.